Muy buenas más maníacos y bienvenidos un día más a mi canal, La Ciencia de Más. Como os prometí en el vídeo anterior, en este vídeo os voy a hablar sobre las normas APA. Unas normas para citar y referenciar la bibliografía que utilizamos en nuestros trabajos fin de grado y en nuestros trabajos fin de máster. Aunque este tipo de referencia, este tipo de forma de referenciar la bibliografía que utilizamos se puede usar en cualquier otro trabajo que no sea ni trabajo fin de grado ni trabajo fin de máster. En el vídeo anterior ya os comenté cómo realizar más o menos vuestro trabajo fin de grado, los pasos a seguir, cómo se matricula uno, qué hacer, qué no hacer, etc. Si no habéis visto el vídeo, pues os lo dejo por aquí y cuando terminéis de ver este, os vais a ver el otro. Como os dije también en el vídeo anterior, en el próximo vídeo os voy a contar cómo hacer un trabajo fin de grado de 10. Y es que os voy a contar cuáles son las partes esenciales de las que debe contar vuestro trabajo fin de máster o trabajo fin de grado para que sea de 10. Y es que no vale cualquier parte a la hora de hacer un trabajo ya final de grado o final de carrera. Se necesita que este sea de una cierta calidad. Yo a lo largo de la carrera he realizado multitud de trabajos. La verdad que en casi todas las asignaturas he tenido que realizar algún tipo de trabajo. Pero bueno, no ha sido hasta ahora, hasta el trabajo fin de grado, cuando digamos que me he encontrado con las normas APA de las cuales yo no sabía que su existencia. Pero bueno, no pasa nada. O si os ha pasado lo mismo, no pasa nada, porque en este vídeo os voy a contar qué son las normas APA y cómo utilizarlas en nuestro trabajo fin de grado o fin de máster. Y es que las normas APA son algo mucho más que poner, digamos que una simple URL al final del trabajo o poner simplemente el título del libro que hemos usado del documento al final del trabajo. Y es que las normas APA, yo la principal diferencia que encontré es que debemos diferenciar lo que es citar o referenciar y la bibliografía, porque no es lo mismo. Las normas APA surgen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, sociólogos, antropólogos y directores de comercio establecieron unas normas por la cual se establecían unas normas o cánones que se debían de seguir a la hora de realizar cualquier tipo de escritura científica con el fin de facilitar su comprensión. Y es que las normas APA, por ejemplo, nos dicen qué márgenes debemos de usar, qué tipo de letra, el tamaño de letra, cuáles son las partes que deben componer, no. Pero dentro de las partes que componen el trabajo fin de grado, fin de máster, nos dicen cómo se deben de poner. Por ejemplo, nos dicen cómo debe ser el índice, nos dice que debemos de realizar un índice de tabla o de figura, nos dicen las normas APA cómo debemos de poner las figuras o las tablas en nuestro texto. Por ejemplo, la tabla tiene que ir tal, con el autor. Es sobre todo en cómo se cita o se referencia las referencias bibliográficas, que esto es muy importante. Las normas APA son casi 300 páginas. Como comprenderéis, yo aquí no las voy a nombrar todas, porque si no el vídeo sería interminable. Yo os voy a dar, digamos que las principales normas o los principales ejes que debéis de establecer en vuestro trabajo fin de grado o fin de máster para que se adecúen a las normas APA. Después, si por ejemplo hay casos muy determinados en los que las normas APA establece cómo se debe de realizar algo, ¿no? Pues para eso pues ya debéis de consultar. Por ejemplo, las normas APA nos dicen cómo debemos de hacer la portada de nuestro trabajo fin de grado, trabajo fin de máster. Y es que, aunque queramos ser muy creativos o originales, las normas APA, si os dicen que debéis de seguir las normas APA, en el caso de la portada no podéis hacer lo que queráis. Debéis de seguir unos cánones, como por ejemplo, debéis de poner cuál es vuestra carrera, ¿no? Por ejemplo, grado en ciencias ambientales, en mi caso. La universidad, por ejemplo en el caso de la UNED se me ocurre que por ejemplo debéis de poner, había que poner el centro asociado, tenéis que poner el título. Por ejemplo, aquí en este caso las normas APA se nota que son un poquito antiguas, porque lo que nos dice las normas APA es que debemos de poner nuestra dirección postal. Yo esto no lo puse, yo lo que puse
en lugar de la dirección postal, fue mi dirección de correo de estudiante. O sea, sustituimos la dirección postal por la dirección de correo del estudiante. Otra cosa que nos dice es que debemos de poner nuestro número de teléfono. Yo la verdad que esto no lo puse, lo vi innecesario y tampoco ahí no me dijo mi tutora nada. O sea que tampoco si no ponéis vuestro número de teléfono no pasa nada. Debéis de poner el nombre de vuestro tutor, el título. Y yo una cosa que sí hice fue que en lugar de poner cualquier fotografía o cualquier tipo de elemento así que pudiera distraer la distracción, que vos nos pudiera distraer y no fijarnos en el título del trabajo, lo que sí hice fue que coloqué el logo de la universidad. Por ejemplo, en vuestro caso, pues ponéis el logo o el escudo de vuestra universidad X. Si sois de Granada, pues ponéis el escudo de la Universidad de Granada. O la de Córdoba, pues ponéis el escudo de Córdoba. Después, otra cosa que sí hice fue que el título sí lo metí como una especie de recuadrito, ¿no? Con un color tenue, ¿no? Así pastel, para que tampoco destacara mucho. Bueno, ahí tenemos la portada. Nos vamos a la segunda página, ¿cuál debe ser? La segunda página debe ser la declaración de originalidad. ¿Qué es esto? Pues bueno, esta es como un pequeñito párrafo en el que decimos yo, tal fulanito de tal, juro que no uso medios fraudulentos para la realización de mi TFG o de mi TFM, etcétera, etcétera. Que cito y referencio a todos los medios que he utilizado para la realización de mi trabajo, etcétera, etcétera. Es algo así, no recuerdo exactamente lo que se decía. Para que podáis ver una declaración de originalidad, os voy a dejar en la descripción del vídeo, os voy a dejar el link a la guía docente del trabajo fin de grado de la UNED, para que veáis cuál es la declaración de originalidad que ellos nos dan. Las normas APA. Segundo, otra de las cosas que nos dice es cómo debe ser la maquetación del trabajo. Por ejemplo, el trabajo fin de grado, por ejemplo en la UNED, nos dijeron que debía de tener entre 30 y 60 páginas. En este caso debemos de saber que los anexos no cuentan como páginas. ¿Qué son los anexos? Pues por ejemplo, si tenemos una tabla que no nos coge por completo en el marco teórico del trabajo, pues cogemos y lo ponemos al final del trabajo. Esa parte la llamamos anexo y esas partes no cuentan como, digamos, marco teórico del trabajo y por lo tanto no, digamos que no viene a engrosar el número de páginas. Otra cosa que tampoco cuenta como página son, por ejemplo, si estáis estudiando algún tipo de arquitectura o lleváis algún tipo de plano o algo de eso, los planos pues tampoco se ponen en el marco teórico del trabajo, eso se pone al final y se pone en la parte de anexo, porque además los planos y todo eso no suelen tener un tamaño A4, que es a lo que debemos presentar nuestro trabajo. Por lo tanto, eso suelen tener unos tamaños superiores y se ponen al final del trabajo y no pasa nada. Eso no cuenta con... A ver, esto de las páginas es algo muy relativo. Por ejemplo, en la UNED nos decían que debía de tener entre 30 y 60 páginas, digamos que el marco teórico del trabajo. En mi caso fueron 70, ¿no? No pasó nada, la profesora, la tutora no me dijo nada. Y si a esto le añadimos la bibliografía, pues se puso casi en 80 páginas, digamos, el total del trabajo. No pasa nada porque os vayáis a un poquillo más. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, no vayáis a hacer un trabajo fin de grado con 15 páginas, un trabajo fin de grado con el doble de páginas que nos piden, como puede ser 120 o 140. Otra cosa de las que nos pone mucho hincapié en las normas APA es en el tamaño de las letras y el tipo y en el tipografía o tipo de letra que usemos durante nuestro trabajo. El tamaño de letra para el, digamos marco teórico, etcétera, o sea, todo lo que escribimos en el trabajo debe ser de 12. El tipo de letra que utilizamos es la Times New Roman, creo que se llama así, bueno, la Times Roman, como se le conoce. Y, por ejemplo, en las descripciones o por los pies de página, tanto los pies de página como los pies de foto, pie de tabla, etcétera, etcétera, estos tienen un tamaño inferior. Se debe de poner a un tamaño de 10 y utilizando el mismo tipo de letra que hemos utilizado. Sin embargo, en la descripción de las tablas y de las fotografías, solo la descripción debe de ir en cursiva, porque por ejemplo en la tabla o en la foto, si no es nuestra, deberemos de poner más datos, pero estos no se pondrán en cursiva, eso lo cuento un poco más adelante. ¿Con esto qué pasa? Pues con esto tiene una explicación muy fácil, que no vayáis a jugar con el tamaño de letra para tener más páginas o menos, no me vayáis a esas pillines, ¿eh? La maquetación.
El límite superior, inferior y derecho se debe de establecer a 2,50 centímetros y el izquierdo se debe de establecer a 3,5. Esto no es algo que venga así por defecto en Word, sino que nosotros lo debemos de cambiar. Por ejemplo, esto es algo que mucha gente no sabe hacer, así que si no sabes hacer esto, déjamelo en la descripción, déjamelo en los comentarios, y si queréis, pues más adelante hago un vídeo en el que os digo cómo modificar todos estos parámetros para que nuestro Word esté apto para realizarlo, para tener ya nuestro Word apto para las normas APA que vayamos a utilizar. La alineación del texto. Aquí las normas APA dicen que se debe de alinear el texto a la izquierda, pero aquí puede ser que haya pequeñas variaciones según el gusto de vuestro tutor. Yo, por ejemplo, pese a que las normas APA decían que era a la izquierda, a mí me dijo la tutora que no le gustaba la alineación a la izquierda. O sea, si ella se tomó las normas APA según le dio, para algunas cosas sí, para otras no. La alineación vosotros ponedla si queréis a la izquierda, pero si por ejemplo nos fijamos en los documentos legales, como puede ser los BOE o algo, BOJA o algo así, veremos que la alineación es justificada. ¿Qué quiere decir justificada? Pues por ejemplo, que todas las frases y bueno, todas las líneas, tanto de un lado como de otro, empiezan y acaban en el mismo rango, ¿no? Digamos que no tenemos así como un serpenteo en el margen derecho del texto. Esto dicen que queda más estético y es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy más de justificar el texto, o sea, que empiece y acabe en el mismo lado, esto se llama justificar el texto. La numeración de la página. Según las normas APA, la numeración de la página debe de ir situada en el margen superior derecho. Esto, como podéis saber, pues todos los podemos modificar con Word en la parte de edición, donde pone encabezado de página, pues ya elegimos un encabezado de página en el que la numeración venga en el margen superior derecho. En cuanto a la numeración del trabajo, aquí las normas APA también son muy explícitas. Por ejemplo, la numeración del trabajo desde la portada hasta el marco teórico se deben de usar números romanos. Y desde el marco teórico al final del trabajo se deben de usar números arábicos. Esto es algo por la que a mí también a última hora pues ya la profesora me echó el trabajo para atrás. No quiere decir que no me lo aceptara, no, sino que fue esta una de las pegas que me puso. Yo esto la verdad es que no lo había leído, así que por eso os lo digo, porque dicen que es algo muy importante. La numeración de las páginas también debes de tener mucho cuidado, porque esto es muy difícil de modificar a la hora que hacemos el Word. Esto no recuerdo exactamente cómo se hacía, debería de tener el Word delante para saber, pero esto era, también nos metemos en el encabezado de la página y ya buscamos ahí en ajustes de numeración y ya viene. Por ejemplo, le decimos que de la página 1 a la tal que nos ocupe nuestro trabajo, pues que nos lo ponga en números romanos, y ya del marco teórico en adelante, pues que todo vaya en números arábicos. Como he dicho, tanto las figuras como las tablas, las imágenes siguen unos cánones especiales, y es que podemos posicionarlas donde queramos, pero digamos que el pie de página, bueno, el pie de foto, o tanto pie de foto como pie de tabla, etcétera, se debe de poner de una forma especial, y es que se debe de poner con un tamaño de letra 10. La tipografía de letra debe de ser la Times New Roman. La parte de la explicación se debe de poner en cursiva, pero debemos de hacer, para poner la explicación de la tabla, debemos de numerar tanto las fotos como las tablas. O sea, ponemos, por ejemplo, tenemos una imagen, ponemos imagen número 1, punto, ponemos la explicación, esto en cursiva, y ya, por ejemplo, si la tabla o la imagen no es vuestra, debemos de poner en la misma tabla o en la misma foto de dónde la hemos sacado. Deberemos de poner foto o tabla de tal, y ponemos el primer apellido del autor, coma, y ponemos su nombre, ponemos la inicial de su nombre, punto, y ponemos el año en el que se ha hecho, o el año en el que el año en el que se ha hecho. Si no lo conocemos, pues ponemos sin fecha abreviado. ¿Cómo se pone? Pues ponemos S.F. que significa sin fecha. Y a continuación ponemos recuperado y ponemos el sitio de donde hemos sacado la foto o la tabla que estamos utilizando en este caso.
Otra cosa que debéis de hacer es poner un índice de tabla, aparte del índice de nuestro trabajo. A continuación del índice deberemos de poner tanto si estamos utilizando tablas, pues deberemos de introducir un índice de tabla, y si utilizamos tabla como figura, deberemos de poner un índice de tabla y un índice de figura. ¿Cómo se hacen los índices? Pues esto nos lo hace Word de una forma predeterminada. Nos vamos a creo que era en formato, y aquí a mano derecha aparecía. Solo tenéis que poner digamos que ponéis la parte de índice, ¿no? Y ya ahí de manera automática pues la complementa Word. Como he dicho anteriormente, si no sabéis hacer esto, dejádmelo en los comentarios y os hago un vídeo explicativo de cómo realizar todos estos cambios en Word. Un tema muy importante es la redacción del texto. Y vosotros diréis, obviamente, pero lo que quiero decir con esto es que no mezcléis tiempos verbales. Por ejemplo, en el texto no se puede usar primera persona ni tercera persona. ¿Qué debemos de usar entonces? Pues el famoso se. Se escribió, se estableció, se descubrió, etcétera, etcétera. Esto es como una voz pasiva, así que ese es el tiempo verbal que utilizaremos para escribir nuestro trabajo. Solo, repito, solo se escribirá en primera persona la conclusión. Además, el texto debe de tener cohesión y coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se note que está enlazada una parte con otra. ¿Esto por qué lo digo? A la hora de realizar nuestro trabajo fin de grado, nuestro trabajo fin de máster, consultaremos numerosas fuentes de información. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no se note que hemos hecho bueno, obviamente el corta y pega no se puede realizar porque esto está penalizado y nos pueden suspender el trabajo si realizamos esto. Lo que debemos de hacer es que consultamos información de un punto, consultamos información de otro, y con eso nosotros generamos nuestro texto. Pero que no sea esto lo cojo de aquí, esto lo cojo de allí y lo pongo con mis frases, no. Que tenga una cohesión y una coherencia. O sea, que sea todo algo fluido y que se note que está enlazado. Otro punto importante es que cada parte del trabajo deberá de ir situado en una página diferente. Y diréis, obvio, pues no. Porque os comento, yo cuando realicé el trabajo puse cada parte en una hoja diferente. Pero ¿qué pasó? Pues cuando la tutora realizó las primeras correcciones, ella lo corrigió en Word, y al introducir las correcciones, pues el texto se movió. Y a lo mejor, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el índice se mezcló con la introducción. Y me dijo, cada parte debe de ir situado en una página diferente. Obvio, yo lo había hecho así, pero al modificar ella el texto, pues todo se había movido. ¿Cómo hacemos que esto no ocurra? Pues bueno, cuando terminemos de escribir una parte, vamos a introducir un salto de página. Eso lo podréis encontrar en la parte de edición o diseño o algo así en Word, como he comentado anteriormente. Si no sabéis realizar esto, me lo dejáis en los comentarios y yo más adelante, en los próximos días, realizaré un vídeo explicativo de cómo realizar todos estos ajustes para que nuestro trabajo se adecue a las normas APA. Otro punto importante es que debemos de, digamos, como anclar las imágenes. ¿Qué pasa? Pues bueno, que cuando la tutora me hizo estas correcciones, yo había situado las imágenes en un punto concreto, pero al mover ella el texto, pues se movieron las imágenes. Y claro, ya sabéis, en Word las imágenes se van un poco a lo loco. ¿Cómo hacemos para que esto no ocurra? Pues deberemos de fijar las imágenes. ¿Cómo se hace esto? Pues pinchamos en el botón derecho. Bueno, primero pinchamos sobre la imagen, pinchamos en el botón derecho y ahí encontraremos como una especie de chincheta que pinchamos ahí y ya se ancla la imagen a ese punto. Y ahora vamos a ir a uno de los puntos claves de las normas APA, y es que la principal diferencia de las normas APA con respecto a otras normas bibliográficas es que en las normas APA se debe de citar o referenciar a un autor y además ponerle bibliografía. ¿Qué quiere decir esto? No es, cuando utilicemos las normas APA no solo deberemos de poner la información de este autor, de este libro, de este documento al final del texto en la parte de bibliografía, sino que después deberemos de citarlo o referenciarlo en cada parte del documento en la que utilicemos esta información. Por ejemplo, nosotros nos encontramos escribiendo un texto, ¿no? Una parte del texto. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo para la fauna utilicé dos libros principalmente. Pues bueno, en el texto tuve que poner para la descripción de la fauna de la subbética utilizo tal y cual.
y puse a los dos autores. ¿Cómo citamos en el texto? Pues bueno, se puede citar de dos formas. Si el párrafo que vamos a escribir es muy largo, se citará de la siguiente forma. Y pondremos: para la descripción de la fauna de la subbética se seguirán las indicaciones de... Y ponemos el nombre, el apellido del autor, coma, la inicial de su nombre, punto, y el año. Si son dos autores, ponemos, como he dicho, y a continuación, y. El apellido del autor, coma, la inicial, punto, y a continuación el año. Así hasta un máximo de 6. Si son más de 6 autores, pues pondremos los 6 primeros autores y después pondremos segunda forma, si por ejemplo el párrafo que vamos a escribir es cortito, pues no lo realizaremos así, sino que escribimos nuestro texto y después al final del párrafo pondremos, abro paréntesis, pondremos el apellido del autor, coma, la inicial, punto, y el año de referencia, bueno, el año en el que se escribió el libro, se publicó el libro, documento, lo que estéis usando. Y así, como he dicho, si son más autores, pues como he dicho anteriormente. ¿Qué pasa? Pues si no sabéis la fecha en la que se escribió el texto o el documento, ¿qué ponemos? Pues ponemos la inicial, ¿no? Como he dicho anteriormente, el apellido, la inicial, punto, y después ponemos S.F. que es sin fecha. Mucho cuidado cuando nombréis a cualquier autor o persona en el texto, porque os voy a contar un caso que a mí me pasó. Yo estaba escribiendo mi trabajo fin de grado y, por ejemplo, aquí hubo una persona que realizó unos estudios muy importantes sobre la subbética, que es Juan Carandel. Pues bueno, en el texto yo decía: Juan Carandel estableció que el centro geográfico de Andalucía se encontraba en la Sierra de Cabra. Pues bueno, esto era algo que yo había escrito porque yo lo sabía, ¿no? Pues bueno, la tutora esto lo tomó como una cita o una referencia bibliográfica y me dijo que después, al final del texto, pues ella no encontraba la bibliografía y que esto estaba penalizado por la UNED, porque debería de ponerse tanto la cita como después la bibliografía. Yo le expliqué que esto no era algo que yo hubiera sacado de ningún lado, sino que era algo que yo conocía, y me dijo que esto no podía ser así. Quizás esto se pueda coger un poco así con pinzas, porque quizás yo creo que en el texto, los trabajos, podemos aportar nosotros información que nosotros sepamos, no debe de estar todo sacado de libros, ¿no? Pues bueno, esto la tutora no me lo tomó como válido, así que pues me dijo que si quería usar, digamos, no esa fuente, sino decir ese párrafo, escribir ese párrafo, pues tenía que buscar un sitio, algún documento bibliográfico donde se dijera eso. Así que imaginar el trabajo, porque yo después me tuve que dedicar a buscar un documento donde hablara de Juan Carandel, la Sierra de Cabra y el centro geográfico, con el consecuente pérdida de tiempo que esto tuvo. Como os digo, esto depende mucho de los tutores, no creo que os ponga ningún problema si vosotros introducís información que vosotros sabéis. Esto también me pasó con otro paraje de aquí de mi pueblo, que yo describía, que conocía muy bien y que lo había descrito con cosas que yo sabía. Me volvió a pasar lo mismo, no me lo aceptó y tuve que buscar un documento donde se hablara de este punto. En fin, cosas de la vida. Bueno, en conclusión, podemos decir que citar o referenciar es lo que realizamos en el texto, ¿no? En el marco teórico, las explicaciones previas que realizamos en nuestro TFG o TFM. Y después deberemos de añadir, obviamente, la bibliografía. En la bibliografía realizaremos una descripción más amplia con detalles sobre el libro, página o cualquier tipo de documento que estemos utilizando para describir este entorno, o este entorno lo que estamos describiendo. Por ejemplo, ¿cómo se describe, cómo se cita un libro? Pues por ejemplo, deberemos de poner, si el libro tiene un autor, pondremos el primer apellido, como he dicho, coma, en la inicial, punto y la fecha. Después, en la referencia bibliográfica, ¿qué pondremos? Pues pondremos una descripción más detallada, como puede ser, bueno, como mandan las normas APA, es el primer apellido del autor, el segundo, su nombre con solo la inicial del nombre, entre paréntesis, el año de publicación, a continuación el título del documento en cursiva, a continuación la editorial, después el capítulo en el que lo encontremos y por último, entre paréntesis, pondremos PP y pondremos las páginas donde se encuentra esa información.
No todos los tipos de documentos se citan o se referencian de esta forma. Dependiendo del tipo de documento que estemos utilizando, se citará o se referenciará de forma diferente. Como he dicho, las normas APA son casi 300 páginas de normas, por lo que si estamos utilizando documentos especiales como pueden ser vídeos, cursos, conferencias o algo así, lo mejor es que os vayáis a las normas APA, que os dejo el link en la descripción del vídeo para que ahí las podáis consultar. Yo aquí os voy a decir las principales formas de citar o referenciar los documentos que solemos utilizar más a menudo, ¿no? Un caso muy especial son las páginas web. Debemos de diferenciar entre las páginas web estáticas y las páginas web dinámicas. ¿Qué es una página web estática? Pues una página web estática es aquella en la que la información no se modifica, a lo mejor como puede ser la de la Junta de Andalucía. Obviamente se modificará, pero al cabo de los años. Una página web dinámica, pues puede ser una red social o Wikipedia, por ejemplo, o algún tipo de enciclopedia así, es una web dinámica. Así que con estos casos será muy diferente. Las páginas web dinámicas se citarán y se referenciarán de una forma y las páginas web estáticas se citarán y se referenciarán de otra forma. Vamos a ver cómo se cita o se referencia una página web estática. Por ejemplo, ¿cómo se cita o se referencia una web estática? Pues pondremos en el texto, estamos hablando del texto, pues pondremos el título de la página, a continuación el nombre de la página y por último el año. ¿Qué es el título? Pues por ejemplo, si estamos visitando una página web de la Junta de Andalucía, por ejemplo, pues pondremos, yo voy a poner un ejemplo de un caso que yo visité. Pues por ejemplo, el título de la página era La Laguna de San Cristóbal, el nombre de la página era Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Como no sabemos la fecha en la que se escribió esa página, pues pondremos s.f. Esto lo pondremos en el texto dependiendo de la forma. Como he dicho anteriormente, si es un párrafo largo, se pondrá de la primera forma que os dije y si no, de la segunda forma al final del párrafo entre paréntesis. Después, ¿cómo citaremos esto en la bibliografía? Pues bueno, en la bibliografía será algo más, digamos, con mayor información. Pondremos, entre comillas, Laguna de San Cristóbal, a continuación, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, coma, s.f. Después pondremos recuperado de y pondremos la URL, bueno, la dirección web del sitio donde hemos cogido esa información. Ahora vamos a citar o referenciar una web dinámica, como puede ser Wikipedia. Antes de nada, deciros que para un trabajo fin de grado o fin de máster, sería que lo más recomendable sería que no utilizarais este tipo de páginas web, porque no se considera una información muy válida, ya que puede ser modificada esta información por cualquier persona que no tenga conocimiento en la materia. ¿Cómo citaremos o referenciaremos una web dinámica en el texto? Pues bueno, pondremos, si utilizamos un párrafo corto, por ejemplo, pondremos paréntesis, título de la página, como puede ser, por ejemplo, por G, ¿no? Si estamos consultando qué es un por G. Eso entre comillas. A continuación pondremos el nombre de la página, como puede ser en este caso Wikipedia. Y a continuación pondremos la fecha en la que nosotros consultamos esta información. Esto se realiza mediante el enlace permanente que tiene Wikipedia. ¿Dónde encontramos esto? Pues esto lo encontramos en el margen izquierdo del texto de la información que nosotros estamos consultando. Aquí lo vemos, ¿no? Nosotros tenemos aquí nuestra información en Wikipedia, pues aquí pinchamos sobre el enlace permanente. ¿Y qué pasará con esto? Pues el enlace permanente lo que nos hace es que, por ejemplo, cuando después el profesor o el tutor vaya a consultar la información, verá la información que nosotros hemos consultado en ese momento. En el enlace permanente, a través del enlace permanente, veremos qué día, qué mes y qué año se escribió esa información. Por lo tanto, eso será la fecha que nosotros pondremos tanto en nuestra cita como en nuestra bibliografía. Así que vamos a terminar la cita. Recordad, título de la página, nombre de la página y año que obtendremos a través del enlace permanente. Después nos vamos a la bibliografía. ¿Y qué ponemos? Pues ponemos lo mismo. Ponemos el título de la página, recordad que los títulos se escriben en cursiva, entre comillas, y después pondremos el nombre de la página, la fecha y a continuación pondremos recuperado de y ahí es donde introduciremos la dirección URL que hemos obtenido a través del enlace permanente.
Bueno, un caso especial que tampoco deberéis de usar es utilizar cualquier vídeo explicativo de YouTube. Pues obviamente si utilizáis este vídeo para las normas APA, no lo pongáis porque es absurdo. Pero usadlo, y pasárselo a vuestros compañeros para que lo conozcan. Bueno, os voy a comentar. Yo, como ya os comenté en el vídeo del trabajo fin de grado que os dejo por aquí, ¿no? Yo utilicé unos vídeos explicativos de YouTube porque eran muy ilustrativos para explicar la formación geológica de la subbética. ¿Qué pasó? Estos vídeos estaban realizados por un profesor de bachillerato que estaba en clase de biología y geología. Pues bueno, a mi tutora estos vídeos no le parecieron correctos, porque me preguntaba que en primer lugar que quién era ese. Yo le expliqué que era un profesor que decía, bueno, que era, obviamente busqué información y es verdad que era un profesor de geología y biología. Lo que pasa es que, claro, como nos pasa a todos, en YouTube pues tenemos un nombre de usuario que no se corresponde con nuestro nombre, así que pues no le, bueno, al fin y al cabo, que no le gustó, decía que quién era ese, que qué fuente había utilizado, etcétera. Así que pues tuve que dejar de usar esa fuente, una pena, porque eran unos vídeos muy explicativos con unas imágenes y unas animaciones buenísimas, ¿no? Y una pena que no me lo aceptara, así que tuve que buscar otra fuente de la que obtener esa información y por lo tanto ponerlo en el trabajo. Así que recordad, no uséis YouTube, y si lo usáis pues para obtener información o para entender algo, pues no lo pongáis. Entendéis ese concepto a través del vídeo y después buscáis otra fuente donde esa explicación sí venga, que sea una fuente más fiable. ¿Cómo se cita algo textualmente? Bueno, lo que vamos a realizar en nuestro trabajo, como he dicho, será coger información de aquí y de allí, juntarla. Nosotros hacemos un mix, ¿no?, de esa información y ya la escribimos nosotros. Esto se llama parafrasear. Pero sin embargo, si por ejemplo vais a citar algo o escribir algo textualmente, esto ya, bueno, como he dicho, es una cita o referencia textual. Esto ya se escribe de una forma especial. Abriremos comillas, pondremos la cita o pondremos la frase que queremos poner y después cerraremos comillas. Se citará o se referenciará acorde al documento que estemos usando. Yo, por ejemplo, esto lo usé para la definición de patrimonio geológico que saqué de una ley que ahora no me acuerdo cuál era. Así que cogí, copié y lo cité o lo referencié acorde con las leyes. Cuidado, porque dependiendo del tipo de ley, en las leyes, en las normas APA creo que no se terminan de poner muy de acuerdo. Así que dependiendo del tipo de ley que estéis utilizando, se citará o se referenciará de una forma diferente. Y bueno, más maníacos, hasta aquí las principales formas de citar o referenciar las referencias bibliográficas que utilicemos en nuestros trabajos fin de grado o fin de máster. Espero que os hayan sido de ayuda. Si estáis utilizando documentos como puede ser una ponencia, un vídeo de DVD o algo así, ¿no?, pues ya es lo que os digo, tenéis que recurrir y buscar esto en las normas APA, que os dejo en la descripción del vídeo. Mirad que sean unas normas APA actualizadas. Esto es muy importante, que sean las últimas que se han inscrito ese año. Otro tema muy importante es que, por ejemplo, yo cuando introduje las normas APA en mi trabajo, pues la introducí. Word tiene una forma en la que puedes añadir la cita o referencia bibliográfica, después elige el tipo de cita o referencia bibliográfica que quieres usar y como que la vas añadiendo de una forma más amena con Word. Esto sí que no lo utilizáis, porque esta forma de citar o referenciar según las normas APA que tiene Word está desactualizada. A mí no me lo aceptaron, así que tenéis que añadir esta cita o referencia a mano. Y bueno, más maníacos, ahora sí que termina aquí el vídeo. Espero que os sea de ayuda y recuerda, suscríbete, dale a like y dale a la campanita, porque en el próximo vídeo os voy a explicar qué partes debe de contener nuestro trabajo para hacer un trabajo fin de grado, fin de máster de 10. Espero que os guste. Nos vemos en la próxima, más maníacos.